Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Estamos a jueves 9 de marzo y bueno, pues hoy vamos a ver ACS con un pequeño resumen de los resultados que ya sabéis que le hemos traído en el canal. A 3 Media le pasa lo mismo. Vamos a ver a Booz Allen, que es una empresa que nos pide sitio 93, Endesa, que nos la pide Cristóbal, que lo tengo aquí apuntado, y además vamos a ver Naturgy e Iberdrola. Y vamos a hablar sobre un tipo de negocio que se han montado las manos fuertes desde hace ya bastantes años en algún tipo de empresas, y ahora lo vamos a ver con una noticia del mundo sobre Booz Allen, y luego vamos a comparar qué es lo que pasa en otras acciones, ¿no? Sobre el mismo estilo. Ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, suscribiros al canal, activar la campanita si os apetece y darle un like. Además, hay otra modalidad que es ser miembro del canal, donde tenéis un botoncito al lado justo del logotipo de Cosas de Bolsa, debajo de este vídeo, en mano derecha. Al lado os tiene que aparecer unirme al canal. Si queréis, hay 3 modalidades y, bueno, pues pincháis la que os más apetezca. Si no os aparece, porque hay mucha gente que se queja que en el móvil no aparece, en el ordenador os va a aparecer seguro. A lo mejor es una compatibilidad, no es cosa mía, es una cosa de YouTube y compatibilidad de diferentes sistemas operativos, yo qué sé, la culpa no es mía. Si lo podéis hacer en un ordenador, bien, si no, pues no pasa absolutamente nada, continuaréis siendo pues suscriptores del canal con otros derechos. Eso ya queda a elección de cada persona. Empezamos ya con el vídeo, por supuesto los miembros del canal ya sabéis que tenéis los vídeos sin publicidad, los vídeos, da igual si lo veáis en 5 o 7 veces, porque mientras ese 24 horas que vosotros tenéis disponible ese vídeo totalmente gratuito, totalmente sin publicidad y sin nada, da igual si lo veis o no, porque no afecta para nada a las métricas de YouTube. Es un regalo simplemente por vuestra membresía. Nada más, al día siguiente, pues sí ya importa otros parámetros. Pero vosotros podéis ver, no ver, dar para adelante, para atrás, las veces que queráis, que no afecta absolutamente en ninguna métrica. Así que el que no quiera ver un vídeo porque no tiene ninguna acción, no afecta para nada a las métricas de YouTube por ser directamente gratuito. Lo digo porque sé que muchos de vosotros veis los vídeos por obligación, porque queréis hacer un favor al canal. Y os lo agradezco un montón, porque hay un montón de otros suscriptores que no son capaces de entender que para el canal le viene bien unas cosas y otras cosas no. Y hay gente que es muy buena gente, muy buen suscriptor y muy buen miembro también, y los ven completamente. A vosotros, muchísimas gracias. Empezamos ya con el vídeo, vamos a ver ACS, donde lo traíamos hace unas semanas diciendo, bueno, pues que los resultados en algunos periódicos decían que habían decepcionado al inversor, ¿no? Bueno, pues aquí traíamos que, bueno, tampoco habían sido tan malos los resultados. Por ejemplo, lo que comenta Bankinter en su página, resultados de ACS mejores de lo esperado en ventas, EBITDA y beneficio neto. ¿Vale? Es que depende del periódico al que leas y en el momento que lo leas, bueno, pues te dicen unas cosas u otras. No sé con qué interés. Como ven, los ingresos son 33.600 millones frente a los 31.924 de los esperados, no comparados con el 2021. El EBITDA lo mismo, 1.747 millones, beneficio neto 668 millones de euros, que está muy bien, es un crecimiento del 20,8% frente al apoyo y la recuperación frente a un débil 2021 aún afectado por la pandemia y gracias al impacto positivo del tipo de cambio. Bueno, opinión de los resultados de ACS, que ya lo dijimos en su momento. Los resultados del cuarto trimestre de 2022 de ACS presentan un patrón de fuerte crecimiento de la actividad y de solidez en el negocio que debería de ser bien acogido por el mercado. La situación de endeudamiento cero, incluso después de la operación de compra de CIMIC, del parque adicional al de Hochtief, no sé cómo se pronuncia esto, y de la compra de autocartera le permite a una ACS mantener aún potencial para acometer nuevas operaciones en el futuro y dar muestra de la solidez de su balance. Lo comentamos ya hace muchísimos meses cuando recibió ese pago, ese 4.900 millones de euros, donde, bueno, pues había muchísimas frentes abiertos donde podría ampliar negocio, comprar otro tipo de acciones o incluso otro tipo de negocios para recibir unos dividendos, para tal. Y os comentaba en ese momento, lo mejor era mantener una deuda neta cero. Ese dinero en cartera o para pagar las sucesivas deudas que se puedan generar y más como estaban viniendo estos tiempos de un crecimiento de la inflación con estos tipos de interés en crecimiento de forma lineal y continua en el tiempo, bueno, pues lo mejor era mantener ese dinerito quietecito por si había que hacer frente a algunas deudas, ¿no? Bueno, pues así lo hicieron y así está creciendo ACS.
mejores resultados y encima la deuda neta cero, que no lo abruta, pero tienen suficiente cartera como para mantener una deuda neta de cero. Es decir, tienen tanto dinero como el que deben. Y eso está muy, muy bien. ¿Qué es lo que le pasa a CS? Bueno, pues nos faltaba una corrección al 50%, que también esto es de la prehistoria, una corrección al 50% que no se produjo, se quedó en el 61,8, que también son precios estupendos en ACS, y rompe, desde hace ya unos meses, rompe los máximos anteriores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tiene una probabilidad enorme de ir a visitar el 138.2, que pasa por los 30 euros. Algo bastante pues bastante raro en esta época de aquí, sin ese toque al 50%, y más teniendo en cuenta que, bueno, faltaba el pago de los 4.900 euros, la mejora en resultados con respecto al 2021, pero todos en camino para seguir ese caminito hasta el 138.2. Y por ahora va, pues muy, muy bien. Fijaros en el gráfico cómo va apoyándose en la media de 20 sesiones, toquecito a las 50 sesiones, toquecito al de 50 sesiones, y va subiendo poco a poco. Ya le queda muy poquito para ir a buscar los 30 euros. ¿Qué es lo que sucederá ahí? Pues todo depende de muchísimas cosas. Ya sabéis que esto son probabilidades. No podemos decir que va a ir seguro a los 30 euros, porque son probabilidades, y tampoco podemos afirmar seguro que va a llegar ahí y luego va a caer con fuerza. Tampoco, dependerá de muchas cosas. Y una de ellas son los resultados del primer trimestre. Si sigue con crecimiento, pues seguramente después de una corrección vendrá otro ataque a 138.2, puede ser 1, 2, 3, y luego pues a lo mejor, si los fundamentales corresponden a la capitalización, ¿por qué no atacar el 161.8, que serían 35 euros? Bueno, 34,75 aproximadamente. ¿Por qué no? Pero todo es que esto depende de las condiciones futuras. Esos fundamentales tienen que seguir creciendo poquito a poco, aunque sean levemente mejores, daría pie a un ataque al 161. Lo que está claro es que todo apunta, a pesar de la vela de hoy envolvente bajista, con una corrección seguramente a esta zona de aquí, hasta los 28, 27 euros, un ataque a los 30. Casi seguro. Vamos con la 3 media, que es otro de los fallos en el análisis técnico. Fijaros que ACS todo apuntaba a una bajada del 50% de Fibonacci y no se produjo. Bueno, pues ahí se quedó. Bueno, pues a 3 media, ¿qué le pasaba? A 3 media, pues dibujaba una figura después de una recuperación post-COVID. Fijaros que en el vídeo de ayer hablábamos que había ciertas empresas como Google, Alphabet y demás, que después del ataque de marzo del 2020 subían de forma apresurada, ¿no? Bueno, pues esta es una de ellas de las que no. Después del COVID se mantuvo en esta situación hasta que hubo un ataque a máximos. En su momento hicimos el Fibonacci en esta zona y habría que tomarlo desde aquí hasta aquí, no desde el principio del COVID, el mínimo del COVID, ¿vale? Eso es para los que preguntabais ayer que por qué estaba el Fibonacci en la parte principal y no en la posterior. Bueno, pues es por eso. En este caso, bueno, pues estaba dibujando una figura en forma de M que siempre presagia cosas malas. Ya lo trajimos en su día en Inditex, que estaba en 32 euros y cayó hasta 18. Bueno, pues aquí presagiaba una cosa parecida. Tenemos esta figura en forma de M, ¿vale? Donde las M son malas y las W son buenas. Bueno, pues este tipo de figura M, si tocamos desde máximos, por cierto, se ha movido por culpa de la entrega de dividendos, pero para el caso valdría, ¿no? Desde máximos hasta mínimos, tomamos una altura y proyectamos un precio lógico que debería alcanzar. Bueno, pues eso es lo que dice el técnico y no se produjo. ¿Por qué no se produjo? Porque en el momento determinado en el que cayó hasta niveles de 2,41 euros, precio feo, lógico, pues a partir de ahí rebotó. Muy bien. Por eso no es bueno esperar una acción a un precio determinado con todo. Si tú confías en los fundamentales de una empresa como esta, que por debajo de 2,50 euros, como llevan muchos años diciendo, por debajo de 2,50 euros son precios muy buenos para tenerlos en cartera por dividendo, en ese trocito de tu cartera que tienes empresas por dividendo, junto con, yo que sé, Telefónica, Endesa y demás, pero no cualquier precio, bueno, pues cualquier compra por debajo de 2,50 euros es estupenda, ¿vale? La zona óptima de compra era en torno a 2,05 euros y 2,15 euros aproximadamente. No pudo llegar ahí y al final pues rebotó.
En su momento trazamos un retroceso de Fibonacci, que es como un Fibonacci, pero al revés, ¿no? Donde empezábamos en los máximos y terminamos en los mínimos, y ya aquí ya podíamos ver que no se paraba en ningún nivel, directamente subía, tocaba el 61,8 y no retrocedía, continuó subiendo, tocó el 50% y continuó subiendo, tocó el 38,2 y continuó subiendo, y no se paró aquí, sino que retrocedió hasta la media de 50 sesiones, que coincidía con la de 200, y continúa subiendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto ya no es un retroceso de Fibonacci, esto es una estructura alcista. ¿Por qué? Porque no se para. Fijaros en el gráfico de Nagas cómo se paraba en el 50%. Aquí no se para en ningún nivel, continúa sin retroceder. Y eso les da la sensación que es un avance de Fibonacci y no un retroceso de Fibonacci, es decir, no es un rebote de gato muerto. ¿Dónde se puede parar? Bueno, pues en un principio seguramente querrá atacar el 100%, que son los 3,71 € aproximadamente, 3,71 €, 3,70 €. ¿Por qué? Porque los resultados fueron bastante buenos. Estamos hablando, bueno, pues de una empresa que logra una EBITDA de 172,8 millones y un beneficio neto de 112,9. Ya los trajimos en su día. Pero es que además, fijaros, a ver si lo encuentro, porque está con una letra muy pequeñita. No sé si, voy a ampliar un poquito, no sé si lo veréis. A ver si lo encuentro, porque está por aquí, en este batiburrillo de datos. Taca, 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 ta. Pues ahora no lo voy a encontrar y voy a quedar fatal. A ver, que viene a hablar de la deuda neta y el ratio de endeudamiento. No quiero perdérmelo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Negocio, ingresos, A3 Media Televisión, tiki tiki tiki. Vaya, pues ahora voy a quedar fatal por no tenerlo marcado. Aquí está. La deuda financiera neta del grupo es de 23,7 millones de euros frente a los 13,3 millones de euros en diciembre de 2021. Es decir, aumenta la deuda neta. Ojo, la deuda neta, ¿eh? Eso puede ser porque aumenta la deuda bruta o porque se rebaja los activos financieros. Da igual. Aumenta la deuda neta no es bueno. Pero es que el ratio de deuda neta financiera o deuda financiera neta dividido entre el EBITDA, que es el valor que a mí más me gusta en los últimos 12 meses, es de 0,1. De 0,1. Acordaos que entre 0 y 1 es una empresa estupenda, no hay absolutamente ningún problema de solvencia. Se puede pagar la deuda tranquilamente, no hay absolutamente ningún problema. Es decir, estamos hablando de una empresa que gana dinero, depende lógicamente de la publicidad, solvente, que entrega un dividendo muy generoso, bastante generoso. Fijaros, aquí son 14 céntimos, 14 céntimos, y normalmente son 2 pagos al año, donde en este caso fueron 19,4, estamos hablando de netos. En total estamos hablando 35, 36 céntimos por acción a una empresa que estaba cotizando a 2,40 €. Ya vamos agregando a 2,50, es decir, entrega un 13%. Pues os decía, cualquier compra por debajo de 2,50 € es una compra maravillosa. Ojalá hubiese llegado a 2,05 € o 2,15 €, porque hubiese sido un dividendo espectacular. Es una empresa para mantenerla en cartera. Ahora estos precios, pues su rentabilidad es bastante más baja, pero aún así no está mal. Estamos hablando de un dividendo del 9% aproximadamente, con lo cual está bastante bien. ¿Y puede tener más crecimientos? Sí, pero a mí me gusta mucho más aconsejar este tipo de acciones cuando corrige que no cuando se encuentran en máximos. Acordaros, ya llevamos bastante tiempo con ella. Cualquier compra por debajo de 2,50 € es una compra muy buena a 3 media. Vamos ahora con Booz Allen, esta asesoría que tiene más de 100 años de antigüedad, es una pasada el crecimiento que está teniendo, con un dividendo que a priori parece, bueno, son 4 dividendos al año de 40 y pocos centavos en este caso, estamos hablando de dólares, y bueno, pues es una empresa que por dividendo no es, pero claro, no es lo mismo haberla comprado en el 2000, por ejemplo, en el 2012 a 6 dólares que comprarla ahora cuando está, por ejemplo, en 92 dólares, ¿verdad? Es un crecimiento espectacular, donde se le ve claramente una línea de tendencia que podríamos ponerlo en logarítmica y ver que, bueno, habría que ajustarlo en logarítmica debido a los años, eso es cierto. Pero bueno, para un uso así particular entre nosotros, esta línea de tendencia está bastante bien. Quiere decir que si bajase hasta estos niveles de aquí a día de hoy, vamos a moverla un poquito más sin que se mueva demasiado, más o menos por ahí, quiere decir que un retroceso hasta los 80 dólares, 79 dólares,
tampoco es mal asunto, no quiere decir que haya perdido su tendencia alcista, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque por ahora, esto lo iba a traer en un vídeo que me lo han pedido esta mañana, sobre los niveles de Fibonacci, ondas de Elliott y demás. Bueno, pues si nosotros trazamos una onda alcista, como es en este caso, y llegamos y determinamos este máximo, sin haberse producido esto, fijaros que nosotros cuando ponemos el máximo en cierres y aperturas de mercado, vamos a intentar ponerlo así para que lo veáis. Imaginaos que se ha producido este máximo. Cuando nosotros marcamos este nivel de Fibonacci, esto no existiría. Vemos que el retroceso ni siquiera llega al 61,8. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que este retroceso, este avance de Fibonacci, perdón, está mal trazado. ¿Por qué? Porque cualquier máximo que marque un nivel de Fibonacci tiene que ir acompañado en un futuro hasta un retroceso mínimo del 61,8. Si no, ese no es el máximo. Si nosotros marcamos este máximo, el precio tenía que haber caído como mínimo hasta el 61,8 y no se ha producido aquí. ¿Qué quiere decir? Que este máximo no es un máximo local, tenemos que continuar. Seguimos marcando y en este caso pues lo tenemos otro máximo aquí y como vemos el precio no corrige ni siquiera al nivel intermedio antes del 61,8. Pues nada, seguimos marcando Fibonaccis, así hasta llegar a este punto. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Pues tenemos otro máximo de Fibonacci. Este máximo de Fibonacci tampoco tiene retroceso. ¿Quiere decir que va a seguir continuando creciendo? Pues eso no lo sabe nadie. El problema está en que por ahora no podemos utilizar el avance y el retroceso de Fibonacci para nada, porque no tenemos suficiente información que nos haga pensar que este gráfico está bien trazado. Lo único que nos podemos apoyar es en esta línea de tendencia. ¿De acuerdo? Y esta línea de tendencia es lo único que tenemos y por lo tanto es sagrada. Si se perdiese esta línea de sentencia, iba a decir, esta línea de tendencia que a día de hoy pasa aproximadamente por $78 y en un futuro cercano puede estar en torno a 80, 81 dólares, si se perdiese ya estaríamos hablando de un retroceso hasta el 61,8 como mínimo, que serían cercano a los 71 dólares. Y eso es porque no tenemos información suficiente y hasta ahí es donde podemos leer. Lo más interesante de Booz Allen es que, por ejemplo, en esta noticia que nos trae, por ejemplo, El Mundo, ¿vale? El Mundo Digital, mundo.es, y la firma Pablo Pardo en Washington, bueno, pues nos habla claramente de este tipo de empresa. ¿Qué problema tiene esta empresa? Hay un fondo de inversión que compró la empresa, ¿vale? Y ahora vamos a ver. El fondo compró Booz Allen por 910 millones de dólares. En ese momento eran 690 millones de euros. En 2010. Ahora, a pesar de la caída del valor de los títulos tras este escándalo, esa participación vale 1.660 millones de dólares. Es decir, lo que ellos compraron por 910 millones, que es esta empresa, ahora vale con la subida 1.660 millones. ¿De acuerdo? Pero esto no es todo. El free float, es decir, las acciones que cotizan en bolsa, es del 30%. Tiene un free float muy pequeñito y por lo tanto es fácilmente manipulable. Y los títulos se han apreciado un 50% desde marzo. Y ahora viene lo interesante. Con todo, como toda la empresa en manos de un fondo de capital de riesgo, Booz Allen Hamilton es generosa con sus accionistas. Este es el detalle que quiero que os quedéis. Es lógico porque el capital de riesgo son el máximo ejemplo de capitalismo financiero puro y duro. No es casualidad que Gordon Gekko, el malo, protagonista por Michael Douglas en Wall Street de Oliver Stone y Edward Lewis, el personaje de Richard Gere en Pretty Woman, sean directivos de este tipo de vehículos de inversión. Carlyle sacó el 33% del capital de Booz Allen Hamilton a bolsa en una OPV que no fue muy bien, pero desde entonces ha estado ordeñando a la compañía. Booz Allen Hamilton es rentable y ha aumentado su facturación un 60% en 2 años, pero para satisfacer a sus accionistas se suele endeudar con el dinero que obtiene pagar dividendos a Carlyle. Es decir, aunque la empresa vaya bien y sea rentable, lo que nos interesa es que aunque tenga que endeudar a la empresa, ofrecer un dividendo muy generoso, porque aquí el principal accionista que tendrá el 70% de la empresa se lo lleva crudo. La empresa la compraron por 910 millones, ahora valdrá un porrón muchísimo más,
está valorada por encima de los 12.000 billones, es decir, 12 billones, que son 12.000 millones de dólares, y aún encima, cada vez que reciben un pago de dividendo, lo hacen por la jeta, aunque tengan que endeudar a la empresa. Y fijaros qué es lo que pasa. En total, según la revista Forbes, Booz Allen Hamilton ha pagado en dividendos a su principal accionista, Carlyle, 1.179 millones de dólares, 893 millones de euros en 3 años. Quiere decir que en 3 años, solo con el dividendo, han pagado más de lo que les ha costado comprar la empresa y aún así son propietarios todavía de todas esas acciones y son capaces de venderla por el doble, el triple, el cuádruple de lo que lo compraron. Fijaros si es rentable este negocio, ¿vale? Es el problema de estas empresas, de Booz Allen. Y estos crecimientos exponenciales normalmente son debidos a un free float muy bajo y aprovechando unos buenos resultados, donde solo nos quedamos con los beneficios, bueno, pues inflan el valor de la acción y claro, todo el mundo al ver este gráfico pues te apetece entrar. El problema es todas las miserias que hay detrás, donde, bueno, pues una serie de personas manejan la cotización a su antojo, reciben un dineral en dividendos, tú recibes unos pocos céntimos, estamos hablando en total de 47 céntimos 4 veces al año, 43, 47 céntimos, es decir, recibes prácticamente 1,2 dólares y las estás comprando a 90, a 80 o a 70 dólares, cuando ellos lo tienen pues a 6 dólares, están forrando y tú estás corriendo un riesgo tremendo. Tremendo. Eso quiero que lo tengáis muy claro. ¿Por qué? Porque no es casualidad que detrás traiga a Endesa, donde el principal accionista es Enel, la eléctrica italiana, que es propietaria del 70% de la empresa, donde el free float de Endesa también es muy bajo, y curiosamente, de las 3 grandes eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, la que peor resultados tiene y menor capitalización, que es Endesa, es la que trae el dividendo más generoso, que yo lo he dicho aquí en estos vídeos 1.000.000 de veces. En vez de invertir en redes, en vez de invertir, que por cierto ahora va a invertir 450 millones en mejorar las redes, ahora, en vez de invertir más en tecnología verde, en vez de invertir más en tecnología del hidrógeno verde, en vez de invertir más en crecimiento, pues prefieren pagar unos dividendos tremendamente generosos. Y eso no es casualidad. Es un tipo de negocio que se ha montado hace muchísimos años, donde se explotan los recursos de una empresa que se ha comprado muy barata, se hace crecer, se explotan sus recursos, se endeudan y cuando ya no pueden sacar más rentabilidad, la venden y a otra cosa. Y ese es el problema de este tipo de negocios. Por eso muchas veces digo que cuando tengas que invertir en alguna empresa, si puedes elegir Iberdrola, mejor que Endesa. No a cualquier precio, por supuesto. No a cualquier precio. Porque Endesa va por el mismo camino que Booz Allen, es decir, crecimiento sostenido, pero a base de comprar tú unas acciones carísimas con un rendimiento mucho menor en forma de dividendo y al final estás comprando un negocio que no se está expandiendo y llegará un momento que se pinche la burbuja y el negocio desaparecerá o se cambiará o caerá con muchísima fuerza y vuelta a empezar la ruleta otra vez. Y de esto se trata en muchas ocasiones. Por eso siempre lo he dicho, si podéis elegir, mejor Iberdrola Naturgy que Endesa. Si no os queda más remedio porque ya os habéis metido, pues lógicamente para largo Endesa ahora no está en un momento muy dulce. Fijaros que simplemente por técnico los máximos son decrecientes, los mínimos son decrecientes, exceptuando este, y por ahora pues no tiene ningún aliciente, ¿no? Quizás cada vez que pierda el 38.2 de este último avance de Fibonacci, pero es muchísimo, muchísimo riesgo. Y ojo que estamos hablando de una empresa que ha obtenido unos grandes resultados, unos grandes beneficios y demás. Pero también es cierto que muchas veces este tipo de empresas dejan mucho, mucho que desear. Y a ver si me entendéis por dónde van los tiros. Que a lo mejor algún día nos despertamos y Endesa cae con muchísima fuerza, como ya ha pasado en alguna que otra ocasión. ¿De acuerdo? Pero por dividendo, Endesa está muy bien para mantenerla en cartera. Fijaros que entrega 76 céntimos, 40 céntimos, 1,06 €, 56 céntimos, 62 céntimos, 56 céntimos, 58 céntimos, 56 céntimos, 55 céntimos. Y así podríamos seguir. Una empresa que, fijaros, en 2 veces al año te entrega más de €1 neto, más de €1
cotizando a 14 euros, a 15, a 13. Yo es que he visto Endesa hace ya muchos años, por ejemplo, cotizando por debajo de los 10 euros, cotizando por debajo de los 9, de los 8 euros, y ya era una locura, porque venía de 1 euro. Es que venían de precios de 1 euro. Así que, fijaros, el negocio sí es rentable, pero solo para algunos, y solo para algunos inversores que sepan comprar. Con lo cual, Endesa para largo, pues fíjate la trayectoria que lleva. Está muy peligrosa, muy peligrosa. También es cierto que si tú compras por debajo de 38,2 de Fibonacci, es decir, estamos hablando, si tú compras por debajo de los 16,50 euros aproximadamente, 16 euros, 16,50 euros, bueno, pues corres bastante menos riesgo que intentar entrar ahora a 18,90, 19 euros. Yo en estos puntos no te lo aconsejo. Igual en la próxima corrección sí podríamos hablar de meter dinero. Por ejemplo, si el siguiente mínimo fuese aquí en este nivel, en el nivel de la pandemia, es decir, los 13 euros, pues yo sería el primero que te diría, bueno, podemos hacer una entrada con un stop loss ajustado e intentar una salida en 13 euros, en 17,50 euros aproximadamente por esos niveles. Pero ahora mismo es un riesgo muy, muy alto en esa. En cambio, Naturgy, acordaos que os decía, el precio está rondando las 4 medias. Las 4 medias casi ya no pueden estar más juntas. Fijaros cómo se están juntando. Disposición para crecer y encima se están juntando. Y el precio le está acosando a las 4 medias. Esto es indicativo de un movimiento explosivo, hacia arriba o hacia abajo. Con los buenos resultados que tienen, lo más probable es que sea hacia arriba. Pero es que con lo lenta que es Naturgy, pues vete tú a saber si va a ocurrir en marzo, en abril o en mayo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y el movimiento, pues por ahora te indica que puede ser hacia arriba. Pero a lo mejor con los resultados del primer trimestre del 2023, pues ocurre todo lo contrario, porque no son buenos. Así que es un riesgo. También es un riesgo estar en Naturgy a estos precios. Si tú lo has comprado aquí, sí, porque lo estás comprando a un precio un poco ilógico. Te la estás jugando. Cualquier corrección, como en el caso anterior, al 50%, al 38,2, pues sigue siendo un riesgo, pero es un riesgo mucho más controlado, más pequeñito, ¿no? Donde podemos tener bastante más margen de beneficio para tomar una decisión, sentarnos y pensar y decir, ¿me compensa salir? ¿Me compensa esperar un poquito más la bajada? No es lo mismo, ¿no? Eso lo tenemos que tener bastante claro. Y fijaros que tenemos varios gaps sin cerrar por la parte inferior, que es algo que, bueno, pues en un futuro no muy lejano, no dentro de muchísimos años, podría darse la situación e intentar cerrar por lo menos el más elevado, que estaría en 20 euros y medio. Así que, bueno, pues esa es mi opinión. Resultados muy buenos y todo lo que vosotros queráis, pero estamos hablando de empresas que cotizan a precios muy elevados. Y estamos intentando, pues, hablar de ir a atacar los 29,60 euros desde los 26 euros que estamos ahora, quiere decir que poco más de un 10% de beneficio y a ver hasta dónde llega, antes que ir a buscar el 50% de Fibonacci, que serían 21 euros, o los 19,98, 19,85, perdón, del 38,2. Fijaros, no es lo mismo comprar a 19,85 e ir a atacar los 29 euros, que esto prácticamente te asegura un 50% de beneficio y luego, bueno, pues que retrocede, pues puedo tener muchísimo margen para decidir si salgo o me quedo. Antes de intentar, bueno, quedarme aquí a ver qué es lo que ocurre. Tenemos mucho margen de maniobra. Así que ahora mismo Naturgy no es buena idea tampoco intentar entrar a estos precios. No lo es. Esperemos una corrección y si no se da, pues no pasa nada. Hay muchísimas acciones que también están muy baratas ahora mismo. Iberdrola, bueno, pues lo más interesante de Iberdrola, que ocurre exactamente igual que con Naturgy y con Endesa, es una empresa que ha tenido unos resultados maravillosos, pero fijaros ahora el precio que tiene. Es decir, estamos intentando atacar los máximos históricos, con lo cual no es muy buena idea estar en este momento, intentar entrar en este momento en Iberdrola. Y más con lo que estamos viendo aquí, ¿qué es esto? Pues un canal horizontal. Fijaros que he pintado las líneas que prácticamente casi no se ven, de lo finitas que son para que veáis la precisión de precios a cierre y mercado. Lo voy a poner un poquito más gordas para que lo veáis, ¿vale? Tenemos dos precios claros, canal horizontal en 11,035 en la parte superior y en la inferior 9,055 euros. ¿Se podría intentar una estrategia que es intentar comprar en la parte baja del canal? Sí,
es muy probable que sea muy buena estrategia. Intentar poner punto de entrada 9,055 y cuando rebote en la parte de 11,044 €, si vemos que no hay indicios de querer ir a romperlo, pues vender y volver a esperar en 9,44 €, con 0,45, perdón. O cualquier otra cosa, simplemente cada vez que baje a 9 € y pico, comprar más acciones y comprar más acciones y esperar a que haya un ataque al 100% e intentar romperlo. ¿Por qué no? De las mejores, de las tres de empresas que hemos traído de energía, bueno, pues yo me quedaría con Iberdrola. No solo porque gana más, también capitaliza más, sino porque sus inversiones están más centradas en energías renovables y en tecnología de hidrógeno verde, que para un futuro cercano va a ser muy importante, sino que además la sostenibilidad en el dividendo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Esta empresa cotiza prácticamente, fijaros que los precios de Endesa ahora mismo son casi 20 €, Iberdrola está cotizando en torno a los 10, pero es que su dividendo son 14 céntimos. En el 2022 entregó 14 céntimos, 5 milésimas, ya ni lo cuento, y 22. Quiere decir que entregó aproximadamente pues unos 36 céntimos de euro. 36 céntimos frente a 1 € y pico que entrega Endesa. Es decir, entrega Endesa 3 veces más de dividendo, ganando bastante menos y estando el doble de cara. Con lo cual, a buen entendedor, pocas palabras hacen falta, ¿verdad? Iberdrola está mejor gestionada y controla mejor sus beneficios y está mejor orientada hacia dónde va a llevar su dinero. No está controlada por otra empresa como es Enel, que se lleva el 70% de las acciones, y aquí se hace lo que yo diga, y si hay que pagar más dividendo generoso, pues más se va a llevar Enel, y el negocio, pues bueno, que siga su curso. Si no hay dinero para pagar, si no hay dinero para reducir la deuda o para mejorar las instalaciones, las redes o ampliación de negocio, pues bueno, mala suerte, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de empresas. Lo digo por Booz Allen, que ya sabéis que está controlada por ese fondo, y por Endesa, que está controlada por Enel, ¿vale? Tener mucho cuidado. Esos parámetros siempre hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que vosotros, los suscriptores y demás personas no suscritas al canal, recibiréis este vídeo el día 10, viernes el día 10, donde intentaré hacer un vídeo, si puedo, porque creo que no voy a poder, en abierto explicando lo que está pasando en IAG y Farmamar, que la verdad que los suscriptores también se merecen algún vídeo en el mismo día, sobre todo en esos parámetros, porque vemos que por lo menos en Farmamar ha vuelto otra vez el corto a aumentar posiciones. Y estamos hablando de tocar los 48 €, lo cual es muy mala noticia. Mañana más y mejor. Un saludo a todos y nos vemos. Chao.